El 24 de diciembre de 1977 desencarnó físicamente el maestro Samael Aun Weor. Tras su partida nos dejó más de 60 libros en los que quedaron condensadas las enseñanzas del mensaje de Acuario. Estas enseñanzas, aun pareciéndose a lo que los más grandes maestros espirituales del siglo XIX y XX habían escrito, son totalmente diferentes. La pregunta es la siguiente: ¿dónde radica esta diferencia? ¿En qué son distintas? Respuesta: en que son superiores y más avanzadas. Ya Rudolf Steiner, uno de los principales maestros gnósticos del siglo XX, en una conferencia dictada en 1912, declaró que ellos, refiriéndose a los iniciados de su época, solo habían comunicado una enseñanza elemental, sencilla e incipiente, advirtiendo que luego, más tarde, en la segunda mitad del siglo XX, se entregaría a la humanidad una doctrina esotérica de orden superior, de tipo trascendental. El mismo Gurdjieff, cuando poco antes de morir, suceso que ocurrió en 1949, sus discípulos le preguntaron qué pasaría con su enseñanza después de su muerte, él respondió: otro vendrá, ahora ya se está preparando. Ese otro fue Samael Aun Weor, que en 1950 irrumpió en el mundo de las ideas espirituales con un libro tremendamente revolucionario, El matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación. Hasta ese año, el maestro Samael se había estado preparando para la importante misión que tenía que cumplir, la de ser el iniciador de la nueva era de Acuario. El maestro Samael comenzó su preparación siendo muy joven. De los 12 a los 15 años leía cuanta obra metafísica llegaba a sus manos. Autores como Luis C. A. Uribe, Camilo Flammarion, Allan Kardec, León Denis, César Lombroso. Con una mente impenetrable para cualquier otra cosa que no fuese el estudio esotérico, el joven Samael se encerraba largas horas dentro de su casa o en la biblioteca pública, con el anhelo evidente de buscar el camino secreto. Antes de cumplir los 16 años ingresó en la Sociedad Teosófica. Allí aprendió las primeras letras del auténtico conocimiento esotérico. Con asombro místico descubrió esa fuente inagotable de sabiduría que emana de la monumental Doctrina Secreta, extraordinaria obra compuesta de 6 gruesos volúmenes, que es una síntesis de la ciencia, religión, filosofía e historia de la humanidad. Su autora, Elena Petronila Blavatsky, fue una mujer de grandes facultades psíquicas que recibió del maestro Moria el plan para confeccionar la Doctrina Secreta. Cuando la Doctrina Secreta esté lista, será una triple producción de Moria, Upasika y mía. La maestra Blavatsky fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, cuna donde se gestaron los fundamentos del esoterismo contemporáneo y de la que bebieron la mayor parte de los grandes esoteristas del siglo XX. Charles Leadbeater, Frank Harman, Rudolf Steiner, Annie Besant, Don Mario Rosso de Luna, Max Hendel, Krum Heller, Krishnamurti y un largo etcétera. Al cumplir los 18 años, el joven Samael abandonó la teosofía para continuar su preparación interior ingresando en la Fraternidad Rosacruz Antigua, fundada por el doctor Arnoldo Krumheller, venerable maestro Huiracocha. En las aulas de esta institución
El maestro estudió ordenadamente toda la biblioteca Rosacruz. Se empapó con los esplendores exquisitos de las magníficas obras de Krumheller. Su formación fue muy intensa. Pero en tratándose de estudios tan largos y complejos como son los estudios rosacruces, es incuestionable que el temario con el que se formó por aquella época el joven Samael en modo alguno cabría dentro del estrecho marco de este documental. Por ello nos limitaremos a sintetizar lo más práctico y beneficioso que él aprendió en la escuela Rosacruz. Chakra frontal. Facultad clarividencia. Se desarrolla con la entonación de la vocal I en la nota musical Si. Chakra laríngeo. Facultad clariaudiencia, el oído mágico. Se desarrolla cantando la vocal E en la nota musical Sol. Chakra cardíaco. Facultades: intuición, inspiración, desdoblamiento astral. Se desarrolla vocalizando la vocal O en la nota musical Fa. Chakra umbilical. Facultad: telepatía. Se desarrolla entonando la vocal U en la nota musical Mi. Chakras pulmonares. Facultad: recuerdo de existencias anteriores. Se desarrolla cantando la vocal A en la nota musical La. I, E, O, U, A. Es el orden de las vocales. Decía el doctor Krumheller que con estas vocales se formaban todos los mantras y que una hora diaria de vocalización era mejor que leer 1.000.000 de libros pseudo-esotéricos y pseudo-ocultistas. El joven Samael inhalaba con avidez suprema el prana cristónico, el aliento vital de las montañas, y luego exhalaba lentamente, haciendo resonar la correspondiente vocal. Resultados concretos. Todos sus chakras astrales o centros magnéticos intensificaron su actividad vibratoria rotando positivamente, de izquierda a derecha, como giran las manecillas de un reloj visto de frente. Después de abandonar la fraternidad Rosacruz, el maestro continuó buscando el camino secreto, la senda del filo de la navaja. Flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resolvió viajar hacia las costas del Mar Caribe y allá lejos, sentado como un eremita de los tiempos idos, resolvió darle sepultura a todo ese séquito difícil del vano racionalismo y dedicarse con exclusividad a la práctica de la meditación. Se tomó muy en serio aquella frase del testamento de la sabiduría antigua que a la letra dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la faz de la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Efectivamente, buscó al íntimo, le adoró en el secreto profundo de la meditación. Sabía muy bien que dentro de él mismo, en las ignotas reconditeces de su alma, le hallaría, y los resultados no se hicieron esperar mucho tiempo. Donde quiera que él fuese, continuaba con sus prácticas de meditación. Acostado en su lecho o en el duro piso, se colocaba en la forma de la estrella flamígera, con el cuerpo completamente relajado, la cabeza orientada hacia el norte, y en esa sagrada asana se embriagaba con el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración.
El gran yogi Sivananda fue una fuente de inspiración para el joven Samael en sus prácticas de meditación. Sivananda es un caso especial en la historia del movimiento gnóstico. El maestro Samael, junto al yogi Sivananda y al maestro Luxemil, fundaron a finales de la década de los años 50 la Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia, sociedad que tenía como objetivo fundamental difundir las enseñanzas liberadoras y espirituales de la nueva era. Desafortunadamente, Sivananda y Luxemil fallecieron y el maestro Samael continuó solo en esta misión trascendental. Sivananda fue un sannyasín del pensamiento, un maestro de las leyes de la mente. Su famosa afirmación, en lo que un hombre piensa, en eso se convierte, fue uno de los pilares del pensamiento positivo que imperó en su doctrina. Él decía que la naturaleza de la mente es tal que ésta se convierte en aquello en lo que piensa asiduamente. En consecuencia, en lo que piensas te convertirás. Esto es una ley. Decía el maestro Sivananda que la vida de todo hombre es la proyección de su mente. Su forma de pensar condiciona los opuestos de la vida, felicidad o infelicidad, dicha o desdicha, éxito o fracaso. Esto es así porque la mente tiene un poder de atracción, es como un imán. Este poder genera una rueda de consecuencias que se puede representar con el siguiente enunciado. Toda acción presente tiene un pasado que conduce a ella misma. Toda acción presente tiene un futuro que procederá de ella misma. El metal del que está hecho esta rueda está constituido por la aleación de tres elementos que tienen su fundamento en la mente: deseo, pensamiento y acción. El deseo estimula el pensamiento. El pensamiento se manifiesta en la acción y la palabra. La acción son los actos o hechos de nuestra vida, los cuales constituyen la trama de nuestro destino. ¿Por qué es esto así? Porque la continua repetición de acciones cristaliza en los hábitos. Los hábitos crean el carácter en el hombre. Y el carácter de un hombre origina su propio destino, ya que lo que sembramos, recogemos. Esto significa que el hombre mismo y solo él es dueño de su destino, ya que existe una posibilidad extraordinaria. Por el poder del pensamiento podemos dominar los deseos y actuar de acuerdo a los principios y mandamientos de la ley divina. En consecuencia, las acciones rectas formarán en nosotros hábitos correctos, que modelarán un carácter personal, afable y bueno, labrándonos de esta forma un destino dármico. El yogi Sivananda veía el desarrollo de la vida interior del hombre como la construcción de una casa. Él decía que los pensamientos son los planos del arquitecto. Pero, ¿quién es el arquitecto? El arquitecto es la voluntad consciente al servicio del maestro íntimo. En el íntimo, en Atman, veía Sivananda la clave del camino. Para recorrer correctamente el camino de la autorrealización, hay que buscar al íntimo en nosotros. Sivananda recomendaba que la mejor hora para buscar al maestro interior era precisamente en su hora, que él llamaba Brahma Muhurta, es decir, la hora de Brahma, que se inicia unas 2 horas antes de la salida del sol y que dura hasta la salida completa del astro luminoso.
Decía Sivananda que había que comenzar la jornada diaria practicando ejercicios esotéricos de saludo al Creador, tal como el maestro Samael aconsejaba en cierta ocasión a una estudiante gnóstica. Le decía: todo gnóstico debe levantarse temprano, en la madrugada, para realizar sus prácticas esotéricas. Después de los saludos y oraciones al Creador, Sivananda aconsejaba sentarse y practicar pranayama para transmutar las energías cristónicas, el prana de vida en nosotros. Acto seguido, recomendaba entregarnos a la meditación profunda en el bendito Atman, en el Maestro íntimo. La disciplina de la Jnana Yoga es el método más eficaz para lograrlo. Este método comienza con una autointerrogación. ¿Quién soy yo? Es decir, ¿cuál es mi auténtica identidad? Una vez despierta la profunda inquietud por saber quién soy yo, se debe entonces practicar lo que Sivananda llamaba la doctrina del neti neti. Esto no, esto no, esto no. Doctrina que debía aplicarse sobre cada uno de los cuerpos existenciales del ser. No soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo astral, no soy el cuerpo mental, no soy el cuerpo de la voluntad, no soy el cuerpo de la conciencia, el buddhi. Esto no, esto no, esto no. Y una vez despojados de todos los vehículos existenciales de manifestación, autorresponder al enigma ¿quién soy yo? Con la suprema afirmación Sohan. Yo soy Él, yo soy Él, yo soy Él. Así practicaba por aquella época de su vida el joven Samael, y tal como él nos dice, siguiendo estrictamente las reglas de la Jnana Yoga, alcanzó la unión con el íntimo. En sus prácticas avanzadas de meditación, el maestro llegó a experimentar también, a temprana edad, por 3 veces consecutivas, el vacío iluminador, la experiencia de la gran realidad. Estas experiencias le permitieron verificar en forma directa la realidad psicológica del yo. Comprendió que el ego es un obstáculo que nos aleja de la gran realidad. Y desde ese momento se convirtió en enemigo de sí mismo. Le declaró la guerra interior al yo, luchando desde entonces incansablemente por eliminar el ego de su naturaleza interior. Los intentos del maestro Samael por eliminar el yo le llevaron a emprender el estudio y la práctica del método del gran filósofo hindú Krishnamurti. La relación de Samael y Krishnamurti es muy interesante. En cierta ocasión le preguntaron al maestro qué relación existía entre su mensaje y el mensaje del maestro Krishnamurti, a lo que él respondió: con el mayor gusto voy a dar respuesta a su pregunta. Realmente Krishnamurti es el precursor del avatara de la nueva era del Aquarius. Todo avatara tiene un precursor. Jesús tuvo su precursor y este fue Juan el Bautista. Que mi real ser íntimo, mi maestro secreto, haya tenido un precursor llamado Krishnamurti, eso está dentro de lo normal, ¿entendido? Krishnamurti fue un ser especial que, debido a ciertas influencias equivocadas en su juventud, no pudo completar la misión que lo trajo a la Tierra. Un gran misterio se esconde tras su persona. El maestro Samael asoció al real ser de Krishnamurti con el sol Alcione.
En una conferencia, hablando sobre él, dijo: «Mucho se ha hablado sobre Alcione y cito a Krishnamurti que en alguna forma asocio con aquella estrella. Esto es profundamente significativo. Alguna vez en los mundos superiores hube de platicar con él ampliamente. Entonces pude evidenciar que sí es, en verdad, un adepto de la gran fraternidad universal blanca». Observación pura, lucidez alerta, escucha vigilante, llamada de atención, son términos usados por Krishnamurti para designar las herramientas del despertar. La atención debe desplegarse como un estar en el mundo en el instante presente. La presencia a lo que es, sin pantallas y sin máscaras. Krishnamurti nunca se cansó de indicar que la causa de todos los conflictos humanos tiene su origen en el yo. Él decía que estar por completo libres internamente del yo, sin ser absorbidos por algo, ya sea un paisaje, una idea o cualquier cosa, es la esencia de la libertad y de la belleza interior. El maestro Samael trabajó el yo siguiendo el sistema de Krishnamurti, pero a pesar de todo el respeto que le profesaba, comprendió en los hechos que este sistema era incipiente. Oigamos algunas citas aclaratorias donde el maestro Samael hace referencia a ese sistema de trabajo. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. Bueno, un día de esos tantos estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano. Pero los mundos internos, el maestro Samael comprendió que ese no era el sistema para la eliminación del yo. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado. Y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Mas a pesar de la deficiencia del sistema krishnamurtiano para lograr la total eliminación del yo, el maestro Samael siempre reconoció el valor espiritual de Krishnamurti. En cierta conferencia, hablando sobre la meditación, y al enfatizar la necesidad de vaciar la mente de toda clase de pensamientos, el maestro Samael dijo: frase esta que no le gusta al señor Krishnamurti, a mi gran amigo Krishnamurti, a quien aprecio, pero no le gusta. Y les advierto, no lo estoy criticando, lo aprecio muy sinceramente. Como homenaje a este gran maestro del siglo XX, valgan estas palabras pronunciadas por él 2 meses antes de su muerte, que pertenecen a su última conferencia y que vienen a ser una síntesis de su pensamiento filosófico. Fueron dictadas en la ciudad de Madrás, India, en 1986. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos más allá de lo que los pobres libros nos pueden decir, por más sagrados que sean?
¿Es que hay algo más en la vida que no sea hacer dinero e impresionar a los demás? ¿Es posible vivir en este mundo tal cual es, sin volverse cínicos? Debemos saber que hay diferencia entre el cerebro y la mente. El cerebro no puede comunicarse con la mente, pero ésta sí con el cerebro. El cerebro es como una computadora que no solo es resultado de un programa, sino que puede crear programas nuevos. Les pregunto, ¿qué son ustedes, señores? Estamos todos encajonados en esa maquinaria cerebral que crea los programas de ser ruso, americano, católico, protestante, musulmán, judío, etc. Debemos distinguir entre invención y creación. La invención no es la creación. Una vez formado el cerebro, éste va conociendo, programando, inventando, conociendo más, memorizando, y en base a este movimiento mnemónico opera y predice. Originalmente la meditación era el silencio del cerebro con el que se establecía contacto con la creación. Actualmente solo existen técnicas de meditación que son solo programas creados por el cerebro. Estas técnicas son solo invenciones de la memoria y del conocimiento con el alegado objetivo de tratar de liberarnos del pensamiento. Son un tipo de meditación condicionada. Podríamos preguntarnos, ¿hay una percepción no condicionada, sin medida, sin comparación, sin recompensa y sin castigo? La respuesta es sí. Hay una meditación que no tiene nada que ver con el esfuerzo ni con la voluntad. Esta meditación no es autoengaño programado ni autohipnosis. Es el silencio absoluto, sin querer alcanzar nada. Si yo describiera esa meditación, mi descripción no sería esa meditación. Abarca un espacio infinito. Señores, ¿está vuestro cerebro alguna vez tranquilo y en silencio? Pero no tranquilo a base de drogas, de alcohol o de creencias. Ese silencio puede hacer contacto con la creación en este mismo instante, ya mismo, con la vida que está emergiendo ahora mismo con la creación. El deseo de ese silencio es otro invento de ese mecanismo que es el cerebro. Esto que les estoy diciendo es demasiado serio para que ustedes jueguen con esto. Les pregunto, ¿cuál es la creación de la que surge el pájaro? Ese pájaro que el cerebro no puede inventar. La creación es lo más sagrado de la vida y está en absoluto silencio. Si usted hizo un desastre de su propia vida, cámbiela hoy y no mañana, ya que si su vida no está bien, en orden, no es posible contactar con el mundo de la creación. Estas fueron las últimas palabras que Krishnamurti pronunció en público. Gurdjieff, otro de los grandes precursores de la obra del maestro Samael. En su anhelo por lograr la completa eliminación del yo, el maestro Samael emprendió en la década de los años 50
el estudio de las enseñanzas del gran maestro Gurdjieff. En la biblioteca personal del maestro Samael se encontraban algunos libros, tanto de este maestro como de otros autores del Cuarto Camino, destacando especialmente los 3 volúmenes que Gurdjieff escribió bajo el título Todo y todas las cosas, más conocido como Los relatos de Belcebú a su nieto. Las páginas de estos 3 volúmenes estaban llenas de anotaciones reflexivas y puntualizaciones que el maestro Samael hacía a partir de sus investigaciones en los mundos internos. Se puede decir que Gurdjieff aportó un nivel de objetividad al conocimiento esotérico del siglo XX como ningún otro maestro antes de él había logrado. En el mensaje de Navidad de 1960-1961 comienzan a aparecer en la obra del maestro Samael algunas ideas del Cuarto Camino. La idea del rayo de la creación, con sus diferentes mundos o cosmos, el estudio de las leyes fundamentales de la creación, la ley del 3 y la ley del 7, la formación del hidrógeno sexual Si-12, la idea de la transformación de las impresiones, el mito gurdjieffano del órgano kundartiguador, el estudio de los centros psíquicos de la máquina humana, etc., son algunas ideas que se fueron incorporando a la obra del maestro Samael, pero ampliadas y objetivizadas, ya que tal como fueron expuestas en su momento, como nos dice el maestro, adolecían de cierta incipiencia. Una de las ideas más sorprendentes, a la vez que iluminante, de la enseñanza de Gurdjieff es la doctrina de los muchos. Esta idea transmite una gran verdad, la de que en el hombre, tal como hoy lo conocemos, no existe un yo único, sino un conjunto de pequeños yoes, pendencieros y gritones, que constantemente luchan en él por la supremacía. Esta idea la extrajo Gurdjieff de las escuelas esotéricas del Tíbet. Siendo joven, viajó a ese misterioso país en épocas en que pocos occidentales penetraban en él. Allí entró en contacto con maestros y escuelas esotéricas que le enseñaron ejercicios y técnicas especiales para el dominio del cuerpo, de la respiración y de la mente, y despertar así las facultades superiores que le permitieron descubrir la realidad psicológica del yo. Conoció también tradiciones ancestrales que en forma dramática ilustraban sobre la condición psicológica del hombre y sobre el trabajo místico de la aniquilación del yo. La síntesis de la idea sobre la pluralidad del yo, Gurdjieff la resumió como sigue. Ante todo, el hombre debe saber que él no tiene un yo único, permanente e inmutable. Ante todo, el hombre debe saber que él no es uno y siempre el mismo, sino que es muchos. Esta idea, difícil de asimilar, es fundamental para un correcto trabajo interior. En realidad, no existe unidad psicológica en el hombre. No hay un centro único de comando, ni un yo o ego permanente. Lo que crea en el hombre la ilusión de su unidad o de su integridad es, por una parte, la sensación que tiene de su cuerpo físico, por otra parte, su nombre, que en general no cambia, y por último, cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación o adquiridos por la imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas,
Al oírse llamar siempre con el mismo nombre y al hallar en sí los hábitos e inclinaciones que siempre ha conocido, se imagina permanecer y ser siempre el mismo. Mas el hombre tal como lo conocemos cambia continuamente. En un momento es una persona, en el momento que sigue es otra, poco después una tercera, y así sucesivamente. Pero posiblemente la idea más revolucionaria y novedosa que Gurdjieff trajo a Occidente fue la idea del recuerdo de sí mismo. Esta idea lleva asociada en sí una patética realidad, la de que el hombre no se acuerda de sí mismo, es decir, que vive en total olvido de sí mismo. Este planteamiento completamente revolucionario en su día fue algo nuevo con el que hasta entonces ni la ciencia ni la filosofía habían tropezado. Hablando un día sobre la dificultad que el hombre tiene para autoobservarse psicológicamente, Gurdjieff indicó a sus discípulos cuál era el obstáculo más importante para conseguirlo. Decía así: ninguno de ustedes ha reparado la cuestión más importante que les he señalado. Es decir, ninguno de ustedes ha reparado en que no se acuerdan de ustedes mismos. No se sienten a ustedes mismos. No son conscientes de ustedes mismos. En ustedes se observa lo mismo que se habla, se piensa, se ríe. Ustedes no sienten yo observo, yo hablo, yo veo. Todo se nota por sí solo, se ve por sí solo. Para observarse uno realmente, antes de nada ha de recordarse a sí mismo. Traten de recordarse ustedes mismos cuando se observen y después díganme los resultados. Solo tendrán algún valor aquellos resultados que vayan acompañados del recuerdo de ustedes mismos. De otro modo, no existirán en sus observaciones, en cuyo caso, ¿de qué servirán todas ellas? Las personas que saben esto ya saben mucho. El problema es que nadie lo sabe. Si le preguntan a un hombre si es capaz de recordarse a sí mismo, desde luego le responderá que sí. Si le dicen que no puede recordarse a sí mismo, se enfadará con ustedes o bien creerá que están completamente locos. Toda la vida se basa en esto. Toda la existencia humana, toda la ceguera humana se debe al olvido de sí mismo. Si un hombre sabe de verdad que es incapaz de recordarse a sí mismo, ya está cerca de conocer su propio ser. Las enseñanzas sobre el recuerdo de sí, Gurdjieff las encontró en ciertas hermandades secretas de la tradición sufí que existen en zonas remotas del Asia Central. Hasta ellas llegó Gurdjieff sediento de conocimiento. En ellas conoció la técnica del recuerdo de sí. También conoció las técnicas de respiración que, combinadas con ciertas oraciones o fórmulas repetitivas, despertaban la conciencia y desarrollaban la mística emocional que nos acerca al maestro interior. Una de esas escuelas secretas que él conoció tiene su representación externa en la cadena de maestros de la orden Naqshbandi. La práctica principal de esta orden es el recuerdo de Dios,
Dirk Allah. Su práctica combina la respiración con la pronunciación del nombre de Dios, Allah, y es el medio que ellos utilizan para llegar a la divina presencia. Allah, 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 A continuación citamos algunas de las reglas de esta orden por su interés con respecto a la práctica del recuerdo de sí mismos. Sé consciente a cada instante. No dejes que nada te robe tu atención ni por la duración de un solo suspiro. Tente presente a ti mismo siempre y en todas las situaciones, por difíciles que éstas sean. Mantén tu atención delante de ti a cada paso que das. Debes desear la libertad y no olvidarla nunca. Resiste los pensamientos extraños. Mantén tu atención solo en lo que estás haciendo, ya sea exterior o interior. Soledad entre la multitud, silencio entre el bullicio. En todas tus actividades exteriores, mantente internamente libre, desapegado. Aprende a no identificarte a ti mismo con cualquier otra cosa. Viajas hacia tu hogar. Recuerda que estás viajando desde el mundo de las apariencias, del sueño, hacia el mundo de la realidad, del despertar. Recuerda a tu amigo Dios. Que la plegaria de tu boca sea la plegaria de tu corazón. Sé siempre consciente de la presencia divina en ti. Acostúmbrate a sentir la presencia de tu Dios íntimo en tu corazón. Otra de las aportaciones originales de la enseñanza de Gurdjieff fue la recuperación de las misteriosas danzas sagradas que, como un tesoro, fueron preservadas por ciertas órdenes secretas del Asia Central. Él recordaba vivamente esas danzas y sus músicas, y personalmente compuso la música para lo que él llamaba movimientos. Estos consistían en complejos ejercicios combinados con músicas o sonidos mántricos que debían realizarse en recuerdo de sí mismo. Estas danzas no solo eran beneficiosas para los que las practicaban, sino que también creaban un efecto directo en el centro emocional de los que las contemplaban. Eran ejercicios diseñados para el despertar de la conciencia. Pero a pesar de la importancia que tiene la enseñanza de Gurdjieff, el maestro Samael tampoco encontró en ella la didáctica concreta para la eliminación del yo. Gurdjieff, como Krishnamurti, apelaba a la comprensión creadora del yo como arma para poder eliminarlo. Mas en la práctica, este método no es válido. Escuchemos lo que al respecto nos dice el maestro Samael. Hemos llegado a un punto crítico, difícil, en esta plática que damos aquí. Gurdjieff, Uspensky, Nicole, Collins y muchos otros autores de la Cuarta Vía, gnósticos también como nosotros, porque entre paréntesis nosotros somos de la Cuarta Vía o Cuarto Camino, pensaron que podría desintegrarse cualquier agregado psíquico inhumano, es decir, cualquier yo, a través de la simple comprensión creadora y nada más. Gurdjieff cometió un error imperdonable.
que fue haberse pronunciado contra la Divina Madre Kundalini. Que lo hizo por ignorancia, no lo niego, pero eso fue así. Gurdjieff confundió la serpiente sagrada Kundalini con el abominable órgano kundartiguador y le atribuyó a la Divina Madre Kundalini todos los defectos izquierdos y tenebrosos del abominable órgano kundartiguador. Debemos saber que para poder eliminar el yo, necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Pero Gurdjieff le quitó ese conocimiento a sus discípulos y yo no quiero quitárselo a mis estudiantes. Y lamento que el mismo Gurdjieff se haya desviado del sentido de la enseñanza que yo mismo le di, porque Gurdjieff es discípulo mío. Lamento, digo, que hubiera cometido ese grave error, pero se dejó influir por otras mentalidades y eso fue lamentable. Es importante comprender estas palabras del maestro Samael, comprenderlas sin fanatismos, ya que estamos tratando un punto muy delicado del trabajo interior, el método preciso para la eliminación del ego. La muerte mística es la piedra fundamental de la gran obra del Padre. Si nos equivocamos en el método, la obra fracasa. Lograr orientarse en este laberinto es fundamental. Esta era una gran inquietud que tenía el maestro Samael. Afortunadamente recibió ayuda, conoció la técnica precisa y logró la completa eliminación del yo en su naturaleza interior. Es por esta razón, y con el máximo respeto para la figura de Gurdjieff, que el maestro Samael insistió en no enfrascarse intelectualmente sus enseñanzas y ahondar más en los misterios crísticos de la gnosis sagrada. Oigamos unos consejos que el maestro Samael dio en este sentido. A través de la enseñanza muchos se están embotellando en Gurdjieff y Uspensky y ya no quieren salir de ahí. Y se están volviendo más gurdjieffistas que el mismo Gurdjieff, como si este fuera la única palabra. La doctrina de Gurdjieff es incipiente, completamente incipiente, y si se quedan embotellados ahí, no van a avanzar jamás. Tengan en cuenta que ahora les vamos a entregar el Pistisofía, y allí es donde ustedes se van a dar cuenta de que Gurdjieff es tan solo el kinder. De manera que no se queden embotellados en Gurdjieff. Este está bueno como para una documentación, pero no para quedarse embotellados ahí. La enseñanza es más grandiosa. Les vamos a entregar Pistisofía, y allí está todo el cuerpo de doctrina que Jesús de Nazaret entregó a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Estoy terminando este trabajo. Pronto les entregaré el Pistisofía, para que en vez de estar embotellados en Gurdjieff, estudien a Jesús de Nazaret, que es más profundo, más práctico y más trascendental. El maestro Samael trajo la enseñanza superior que se esperaba para finales del siglo XX. La enseñanza de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esta es la enseñanza del Cristo íntimo, el camino de la cristificación, siendo la piedra angular de la gran obra crística, la doctrina de la muerte del yo. Para terminar este documental, dejamos en palabras del maestro la síntesis de la didáctica concreta para la eliminación del yo. Escuchemos las palabras del maestro Samael Aún Weor. Bien, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes.
Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yos, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Todo lo que se necesita es dijéramos, observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en 6 meses o 1 año de trabajo, puede desintegrarlo en 1 mes o en 15 días o en una semana en la novena esfera. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo.